Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de reflexión, particularmente escuchando la conferencia inaugural de la doctora Susana Vidal acerca de bioética global y pospandemia, aprendizajes, revelaciones y oportunidades. Si me lo permiten, voy a leer una breve semblanza curricular de la doctora Susana a fin de poder presentarla y que ustedes tengan un poco de referencia de quién es ella. La doctora Susana Vidal es médica cirujana de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en medicina internista, además es especialista en bioética fundamental y es magíster en bioética de la Universidad de Chile. Cuenta con una especialidad en organización y desarrollo en servicios de salud. Es investigadora invitada en el Centro de Ética Médica, Instituto de Salud y Sociedad de la Universidad de Oslo desde abril del 2021 y hasta la fecha. Es coordinadora pedagógica de la educación en ética y bioética del proyecto SACABE, del Centro de Salud Global. Es presidenta de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO desde septiembre del 2021 hasta la fecha. Ella ha participado, ha colaborado y ha sido coordinadora académica del programa de educación permanente en bioética, Red Bioética, desde el año 2005. Desde el 2008 y hasta diciembre del 2020, ha sido la especialista del programa para América Latina y el Caribe en bioética y ética de la ciencia de la UNESCO, sector Ciencias Sociales y Humanas de la Oficina de Montevideo. Muchísimas gracias, doctora Susana, bienvenida. Esta es su casa y este es su palacio. Muchas gracias. Quizá un poco más cerca. ¿Sí? No da más cerca. Ahí estamos. Muchas gracias, Jennifer. Buenos días a todas y todos. Ya hice mención al agradecimiento por este reconocimiento y ahora a las cosas. Yo he querido traer para hablar en este congreso donde hay muchas personas inscritas, no solo de manera presencial, sino también de manera virtual, que es lo que nos ha traído la pandemia, un tema que creo que es extremadamente relevante hoy para la bioética mundial, pero sobre todo para todos los habitantes del planeta. Temas que nos van impactando, que leemos todos los días en los diarios, pero que creo que es una parte central de la agenda bioética a todos los niveles. El título de la charla la están viendo ustedes allí. Y voy a hacer mi presentación en tres momentos, tres distintas partes que están necesariamente entrelazadas unas con la otra. Una primera parte que me voy a referir a los aprendizajes que nos dejó la pandemia, que llamé los tiempos que habitamos. Una segunda que hará referencia a las revelaciones, lo que nos enseñó, lo que nos pasa y la respuesta de muchos de los responsables de cómo están las cosas a nivel mundial, que yo puse nadie cede. Y finalmente voy a terminar con algunos interrogantes que creo que son fundamentales hoy en día y cuáles son las que creo algunas oportunidades de aquello que podemos hacer. Empezaré por los tiempos que habitamos. En los años que estuvo en la cárcel, el filósofo italiano Antonio Gramsci, en uno de sus cuadernos, se refirió a un término ya conocido previamente que él resignificó, el interregno. Él decía que el interregno era un momento en la historia en el cual el sistema de valores que se tenía hasta entonces no servía más y aún no se había generado uno nuevo. Y allí en sus textos dice, textual, la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Pienso que es probable que estos tiempos post-pandémicos reflejen un interregno. Con mucha sorpresa vemos que hoy en día solo se hacen afirmaciones y se brindan explicaciones sobre todo lo que pasa. Y tal vez por ello,
y porque estamos presenciando el fin de una era para dar lugar a otra, sea más bien el momento de formular nuevos y más desafiantes interrogantes que seguir haciendo afirmaciones sobre las preguntas que formula el poder, más allá del tipo de poder del que hablemos. Pueden ser los gobiernos, el mercado, las empresas farmacéuticas o biotecnológicas, los medios y sus redes sociales, las instituciones, la que sea, sanitaria, educativa, judicial. Un momento, decía, para formular preguntas. En este tiempo que tal vez sea el más acelerado de la historia humana y que nos invita a dialogar con él, a detenernos y a hacer una indagación de la época. Rita Segato nos dice que hay que fortalecer la idea de incerteza como elemento sustantivo, ya que no podemos saber lo que habrá en el futuro, lo que nos deparan los tiempos por venir. Y este no saber se torna en algún sentido como insurgente, como provocativo, porque parece que hay que saberlo todo, pero ya no podemos sostener más esa falacia de creer, conocer lo que va a suceder. Vivimos en la incertidumbre y ese estar se torna un acto político, mientras que las certezas se han vuelto conformistas y vacías de contenido. Es ese, a mi entender, el lugar que debe ocupar hoy la bioética global. Ese espacio de interpelación que, como nos dice Giorgio Agamben al hablar de los contemporáneos, no se deja enceguecer por las luces del siglo, la tecnociencia, por ejemplo, y alcanza a vislumbrar en ellas la parte de la sombra, su íntima oscuridad. Y no es solo testigo de su tiempo, sino que está en grado de transformarlo y de ponerlo en relación con los otros tiempos, de leer de modo inédito la historia, de citarla según una necesidad que no proviene en algún modo de su arbitrio, sino de una exigencia a la cual no puede dejar de responder. En el año 2015, las naciones del mundo asumieron unos compromisos que llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo el lema que nadie quede atrás, y que fueron la respuesta que las naciones del mundo dieron a los grandes padecimientos de la humanidad. Fue un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. La pandemia, sin embargo, mostró la fragilidad de aquellas aspiraciones, así como de los acuerdos que se habían asumido y los que se siguen y seguirán promoviendo y rubricando a distintos niveles. También evidenció que las pretensiones de un individuo perfecto del poshumanismo y esa convicción de que la tecnociencia, como la inteligencia artificial, era capaz de controlarlo todo, eran ilusiones. Como nos dijo Eric Sadin, el virus no pudo ser dominado por la bio, nano, neuro, cogno, infociencia. La pandemia nos alertó que no teníamos las respuestas científicas oportunas para controlarla y no se pudo evitar lo que sucedió, ni siquiera a través de ese andamiaje de tecnologías convergentes. También desnudó que muchos de estos avances están al servicio de intereses privados y que encierran el potencial de manipular nuestras decisiones y limitar nuestras libertades, más allá de lo que fue necesario, por supuesto, para el manejo sanitario de la COVID-19. La pandemia puso en evidencia la incertidumbre, decíamos, y también la fragilidad. Esa fragilidad que es tan cara al pensamiento bioético, en su idea de vulnerabilidad esencial, se hizo patente como nunca antes. En un artículo publicado por el filósofo Félix Lozano, nos recordaba, citando a Habermas, que ese sentimiento de vulnerabilidad propia y ajena es una intuición moral que puede considerarse la raíz de la justicia, entendida como la exigencia de respeto hacia cada persona
y de la solidaridad como reconocimiento recíproco de los individuos como miembros de una comunidad. Ese sentimiento, aunque bastante olvidado, se tornó enormemente relevante. Pudimos evidenciar la fragilidad individual, social y global frente a la pandemia. Incertidumbre y vulnerabilidad, decíamos. ¿Qué nos muestra entonces esta época que han comenzado a llamar pospandemia, aunque encubre muchos otros post, como la posmodernidad, el poscolonialismo, el poshumanismo, entre otros, que anuncian lo que vendrá sin decir claramente de qué se trata, solo explicando que lo pasado ya no es? Voy a hacer mención a algunas revelaciones, como mencioné, lo que nos pasa y que nadie cede. La variedad de fenómenos morbosos que mencionaba Gramsci fueron manifestándose de diversos modos durante las dos últimas décadas antes de la pandemia y terminaron por estallar durante este triste periodo. De acuerdo con la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación y el Aprendizaje por Venir, constituida por la UNESCO, lo que caracteriza nuestra época actual, la coyuntura histórica que vivimos, son 5 elementos claves: la ampliación de la desigualdad social y económica a nivel global, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, el uso de recursos que supera los límites planetarios, el retroceso democrático y la automatización tecnológica disruptiva. Planteaban en esta comisión en el año 2021 que el gran debate mundial debe orientarse hacia cómo la educación, el aprendizaje y el conocimiento deben reimaginarse en un mundo de creciente complejidad, incertidumbre y fragilidad, y sostienen que, cito, estamos en medio de una crisis global de desarrollo humano marcadas por tendencias paradójicas. Fin de la cita. Algunos podrán decir que esto excede el terreno de la bioética, al menos como muchos de ustedes la deben conocer, aunque todos los temas antes referidos afectan la vida de diversos modos, y entonces la pregunta central será: ¿qué es una ética de la vida? Es decir, la bioética. En este caso, ¿qué es una bioética global? Entendemos aquí, y esto es importante remarcarlo al comienzo, porque de esto voy a hablar, o desde este lugar voy a hablar, entendemos aquí a la bioética global como una reflexión a acción crítica sobre los problemas éticos que afectan la vida en general y la salud humana en particular, actual y futura, atendiendo a sus dimensiones económico-sociales, histórico-culturales, biogeopolíticas, ecológicas y ambientales. La bioética entonces valora a todos los seres humanos como merecedores de igual consideración y respeto por sus necesidades e intereses, sobre la base de los principios de dignidad y de igualdad. Pone atención al reconocimiento y respeto de las particularidades histórico-culturales, pero entiende que hay un umbral moral que, si no es considerado de igual modo en todas las culturas, estaríamos bajo el riesgo de un doble estándar ético. Investiga y releva las situaciones de la vida y lo viviente en su entorno, la naturaleza y todo aquello que la impacta y la degrada. Adopta de este modo el enfoque de los derechos humanos desde sus características de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e integralidad, incluyendo las 3 generaciones de derechos, pero abriéndose ahora a nuevos derechos como los proclamados como derechos de la Madre Tierra. Esta bioética global se plantea entonces crítica de algunas premisas básicas.
Por ejemplo, la idea de progreso como un valor en sí mismo y como base única del desarrollo, la herencia moderna que antepone la ciencia y la técnica como única fuente de conocimiento para la construcción de política, en el marco de lo que se ha llamado una biopolítica, que cuestiona al capitalismo como forma de desarrollo y expansión económica y al liberalismo en su expresión pragmática neoliberal como un único modelo económico-político global, y que se revela ante la ahistoricidad que deja de lado la historia y la cultura de las naciones e impone formas coloniales de saber, de conocer y de aprender en lo que llamaremos colonialidad epistémica en todos los campos, pero en particular en el de la ética. Esta bioética crítica se contrapone a lo que Carlos Maldonado ha llamado una bioética normal, entre comillas, que se enseña y se aplica en tantos lugares del mundo hoy y particularmente en nuestra región, definida como principialista, como individualista, como biomédica y biotecnológica y como acrítica del marco bio y geopolítico y descontextualizada. Es decir, una bioética asocial, ahistórica, monocultural, que deja de lado las relaciones históricas de poder en las que se pueden incluir las formas coloniales de dominación que han marcado la historia de los países de bajos y medianos ingresos, como son todos los de América Latina, en lo que Aníbal Quijano llamó una matriz de colonialidad. De este modo, la bioética global desnuda, descubre que los problemas éticos del mundo están atravesados por relaciones de poder individual, social y geopolíticas que inciden en la vida en todas sus formas, tanto individual, es decir, en los cuerpos, ahí la bioética clínica, como en las comunidades humanas, de ahí la bioética social, y las no humanas en sus entornos ambiental y planetario, y ahí la bioética ambiental y global, y que ellas son indivisibles. Este impacto del poder en la vida, que se suele llamar biopolítica, como mencionábamos, y que muchas veces la bioética ha omitido, es parte central de una bioética global, la cual ofrece un abordaje ético, bio, eco y geopolítico que nos permite repensar la vida y el vivir actual y futuro en el planeta. Así lo plantea hoy, al tiempo que recoge las raíces en el pensamiento potteriano y de Hans Jonas. ¿Qué podríamos decir entonces desde la bioética global así entendida sobre esta coyuntura histórica pospandémica que algunos han llamado una crisis civilizatoria? ¿Y qué podríamos decir más como inquietudes que como afirmaciones, más como preguntas que como respuestas? Y me voy a referir a 3 áreas de conflicto que son probablemente responsables de la mayor parte de las preocupaciones éticas en el mundo hoy. La desigualdad, la pobreza, el hambre y la construcción de paz, la ética de la tecnociencia y el ambiente y la relación del ser humano con lo viviente y la naturaleza. ¿Qué decir de la desigualdad, la pobreza, el hambre y la construcción de paz hoy? Hoy sabemos que más de 6,5 millones de personas han muerto por la pandemia, pero hay muchas otras muertes que no son por el virus del SARS-CoV-2 y han estado históricamente silenciadas. Por ejemplo, se estima que 5,6 millones de personas mueren cada año por la falta de acceso a servicios de salud en países pobres. Podríamos seguir con la tuberculosis y otras enfermedades comunicables y no comunicables, entre muchas otras. Cerca de 193 millones de personas de 53 países o territorios sufrieron hambre en niveles de crisis o peores en el año transcurrido entre 2020 y 2021, lo que supone un aumento de 40 millones de personas, como fue publicado por la FAO, y muchos de estos individuos morirán por esta razón.
La desigualdad produce enfermedad, sufrimiento y muertes evitables. Se trata no solo de desigualdad de ingreso y de clase, sino de género, de etnia, de raza, geográfica y de edad, lo que constituye una matriz de la injusticia en el mundo. La pobreza y la desigualdad han sido marcadas como la consecuencia necesaria de todas las crisis actuales, conflictos políticos y guerras, crisis ambientales y climáticas, crisis alimentarias, energéticas, económicas y desde ya la crisis sanitaria por la COVID-19. La guerra de Ucrania sin duda se ha sumado a sobrecargar esta situación. Pero menos se menciona que detrás de las crisis están también otros intereses, como las grandes empresas de sectores farmacéuticos, energéticos, tecnológicos, alimentarios, armamentísticos, y detrás de ellas están la banca internacional, el sistema financiero y los inversores tratando de lograr mayores ganancias como resultado de todas estas crisis. No es casualidad, es parte de los negocios. La empresa Cargill, una de las mayores multinacionales del sector de alimentos a nivel mundial, ha aumentado su fortuna a un ritmo de casi 20 millones de dólares al día desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 y en el año 2021 Cargill obtuvo casi 5.000 millones de dólares de ingresos netos, el mayor beneficio de toda su historia. Y a ello se suma que han surgido 62 nuevos millonarios en el sector de la industria alimentaria. Así vemos que la crisis alimentaria de la que hablan todos los periódicos tiene causas, pero no es solo la guerra. Algo semejante ocurrió con otras empresas como Visa, Pfizer, Microsoft, por mencionar solo algunas de las que se han beneficiado enormemente durante la pandemia. También hoy sabemos que los 1.000 millonarios del mundo han incrementado su fortuna durante la pandemia. Los 10 hombres más ricos poseen más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad. Y su riqueza no solo aumentó en la pandemia, sino que hoy hay 573 más 1.000 millonarios que en el 2020. Si consideramos la riqueza que ostentan los 20.000 millonarios más ricos, supera el PBI de toda África subsahariana. Y nadie cede. Mientras el hambre se extiende de forma implacable, como muestra el informe de la Red Global contra la Crisis Alimentaria publicado por la FAO, el cual anuncia una catástrofe en el aumento de la seguridad alimentaria en el mundo, y millones de individuos mueren de hambre por falta de alimentos, o mueren por falta de agua potable o medicinas esenciales, en su mayoría niños, otros hacen viajes de placer al espacio bajo la mirada fascinada de millones de personas. Las mujeres han sido las protagonistas del impacto de esta desigualdad en pandemia, no solo por ser mayoría en los frentes sanitarios, sino por el incremento en la pérdida de empleo, la disparidad salarial, su responsabilidad en las tareas del cuidado y sumándolo a ello el incremento de la violencia de género determinado por las cuarentenas. Por ello, bioética y género hoy es un tema que no puede estar fuera de la agenda de la bioética global y no se trata, por favor, no se trata de una ideología como se escucha por ahí, y lo debo decir con cierta tristeza, sino de evidencias con datos medibles que deberían avergonzarnos a todas y a todos. Pero hay mucho más. Como indica la CEPAL, esa matriz de la desigualdad también impacta de otros modos. Los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes padecieron el impacto de la pandemia de un modo mucho más profundo en términos no solo sanitarios, y de acceso a los servicios esenciales, sino también de empleo. América Latina ha sido triste testigo de lo ocurrido con las comunidades indígenas.
Por ejemplo, lo sucedido en Perú, Ecuador, Brasil. Menciono esto porque son datos que nos fueron llegando, ¿no? Y en algunos países de Centroamérica, sabrán aquí en México cómo ha sido, como para dar un ejemplo de ello, siempre por falta de acceso a asistencia sanitaria o a veces solo a oxígeno en sistemas de salud públicos infrafinanciados desde hace al menos 20 años por políticas privatizadoras. En términos de salud, hoy que hablamos de pospandemia, solo el 13% de la población de países de bajos ingresos ha recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, mientras en otros países están ofreciendo cuartas y quintas dosis. Haití es nuestro peor ejemplo en América Latina. En fin, que los habitantes de los países de renta alta viven 16 años más que los de renta baja y a veces media, y América Latina es un triste ejemplo de esta desigualdad, algo que es éticamente inaceptable y afecta directamente a la vida. No podría cerrar este punto sin hacer una breve mención al impacto que las guerras tienen en la vida de modo directo, con la muerte de soldados y de población civil, pero sobre todo generando todo tipo de desigualdades, todas las desigualdades antes mencionadas. Las guerras de Yemen, Libia, Siria, Somalia, Afganistán y actualmente la de Ucrania determinan la muerte de miles de personas indefensas, en particular mujeres y niños, y el desplazamiento forzoso de millones de individuos, generando una crisis global de refugiados, crisis económica y otra vez energética, alimentaria, por solo mencionar alguna de ellas. Pero los intereses geopolíticos y el mercado de las armas son más poderosos que esta consideración, y nadie cede. ¿Qué decirles sobre la ética de la tecnociencia y las hoy llamadas tecnologías convergentes que reúnen a la bio, nano, neuro, infotecnologías y que ofrecen una enorme cantidad de interrogantes? Tanto que se están proponiendo crear nuevas éticas para abordar sus problemas: nanoética, neuroética, infoética, etc. Y otra vez se nos presenta el interreño de lo que hablábamos al principio. No tenemos aún esos principios éticos y ello determina una invitación otra vez a no dejarse deslumbrar por las luces y reparar en las sombras, particularmente si se tiene en cuenta que la mayor parte de estos cambios están liderados por las megaempresas y corporaciones que mencionamos y que miden sus logros con el valor de sus acciones en la bolsa, más que con los beneficios relativos al desarrollo del bienestar humano y la protección de la vida en sus diversas formas. Pero no solo se trata de un modelo económico que se implementa de la mano de estas tecnologías, promoviendo el consumo, controlando nuestras vidas, modelando nuestros deseos, sino más aún lo que se está logrando es lo que Eric Sadin llamó una organización algorítmica de la sociedad, que impacta fuertemente en nuestra capacidad y poder de decisión, nuestra autonomía, de lo que tanto habla la bioética. Entonces el dudar, el plantear la incertidumbre, es lo que nos hace actores de la época, no aceptando todo lo que el progreso tecnológico nos presenta como bueno en sí mismo y planteando una suerte de sospecha, que no es de ningún modo, y remarco esto, y esto es muy importante, desalentar a la ciencia en absoluto, sino crear ese espacio de diálogo con la tecnociencia donde las preguntas se formulan desde la ética y se pueden repensar los fines de la tecnociencia. Ser actores críticos de este tiempo, no obedientes, no sometidos al poder tecnocrático. Por eso nos preocupa que en la mayor parte de las mesas redondas, cursos organizados a distintos niveles, por ejemplo, sobre inteligencia artificial o nanotecnología, solo hablan tecnólogos, abogados y las empresas y los bancos o funcionarios,
pero no vemos eticistas, filósofos o cientistas sociales críticos. Tal vez ya nadie quiere oír a los eticistas críticos, sino solo reunir a quienes responden a las preguntas que hace el poder, como ya se mencionó. Y en relación con la investigación biomédica, y lo dijo por suerte el doctor Fajardo para la pandemia, la forma en la que se llevaron adelante las investigaciones biomédicas fueron también la expresión de los intereses que atravesaron el sector. El excepcionalismo metodológico y ético que se impuso en la investigación clínica, la forma en la que se llevaron adelante los contratos por parte de las farmacéuticas, con cláusulas confidenciales abusivas y en muchos casos violatorias de las leyes de las naciones, los acuerdos con los países ricos, los 10 más ricos, que acapararon las vacunas y la falta de apoyo al mecanismo COVAX de OMS fueron solo muestras del fracaso de aquellos acuerdos entre las naciones que mencionábamos al comienzo. Tristemente, todavía solo hoy 22,7% de las personas en países pobres han recibido al menos una dosis, antes hablábamos de la dosis completa, de la vacunación contra la COVID. Y nadie serio. Y finalmente, ¿qué agregar sobre el ambiente y las relaciones del ser humano con lo viviente y la naturaleza? Somos testigos de que la crisis ambiental global sigue adelante sin que se puedan lograr acuerdos radicales, cuando el planeta está a punto de alcanzar el incremento de temperatura que pondrá en riesgo la vida de miles de especies animales y de vidas humanas. Y nadie cede y sigue la explotación irracional de recursos naturales de todo tipo y las nuevas tecnologías ahora aplicadas, aplicando la biología sintética o la ingeniería genética a animales, a semillas, a moscas, para aumentar la producción y las ganancias. El aumento de la temperatura está produciendo efectos catastróficos en el mundo entero, pero en particular en los países de bajos ingresos. Las sequías, olas de calor, inundaciones e incendios forestales relacionados con el calentamiento y las temperaturas bajas extremas ya son evidencia clara de que no se puede continuar igual. La ayuda prometida a los países de bajos ingresos se brinda hoy a través de préstamos y no de contribuciones solidarias que permitan distribuir con justicia los recursos del mundo. Aunque se clama por la descarbonización de la economía en la apertura de la última COP26 en Glasgow en noviembre del 21, el secretario general de las Naciones Unidas reclamó, y cito, «Basta de maltratar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con el carbono, basta de tratar la naturaleza como un retrete, basta de quemas, perforaciones y minas cada vez más profundas». Fin de la cita. Sabiendo que son los países ricos los responsables del 80% de las emisiones. Pero nadie cede. Y voy a terminar planteando algunas preguntas finales como reflexiones para el futuro de la humanidad, diría, post-COVID. Luego de este apretado resumen que he tratado de hacer, permítanme hacer preguntas, que es de lo que hablé al comienzo. Y 3 preguntas finales que comenzaré por esta. La primera sería sobre el orden internacional global y el rol de los estados, las empresas y organismos multinacionales. ¿Avanzamos hacia la construcción de una globalidad solidaria regida por principios de justicia e igualdad o a la profundización de este modelo neoliberal de mercado que es en parte responsable de la forma en la que vivimos hoy? ¿Qué forma de gobernabilidad vamos a elegir? ¿Cuál es el límite a las distintas formas de control, qué ejercicio de la libertad y qué orden social queremos para el futuro en nuestras sociedades? ¿Aceptaremos las distintas formas de estado de excepción, vigilancia y control o aspiramos
a una ciudadanía global democrática y participativa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué decir, en segundo lugar, sobre el derecho a la ciencia y la tecnología? ¿Cómo los ciudadanos del mundo podemos ser agentes activos en las decisiones sobre las formas de desarrollo y utilización de las tecnologías convergentes? ¿Cómo incidir en ello frente a la cuarta revolución en la era post-COVID? ¿Será la siliconización del mundo y la vida? ¿O podremos encontrar formas de orientar los usos de la inteligencia artificial para la promoción de la vida, el desarrollo y el bienestar humano, la construcción de la paz y la justicia? ¿Qué haremos para asegurar el acceso igualitario a esas tecnologías? Y finalmente, ¿qué preguntas, qué reflexión sobre el vivir humano y no humano en el mundo por venir? ¿Cómo podemos incidir como ciudadanos del mundo en las decisiones que determinan la posibilidad de la vida futura y las relaciones del ser humano con lo viviente y la naturaleza? Estamos frente a una nueva COP ahora. ¿Qué podemos hacer entonces? Mucho. Podemos hacer mucho, aunque el panorama parezca oscuro. Desde las universidades, desde ya, porque hoy estamos aquí, la gran tarea será la de resignificar, reimaginar, decía la Comisión UNESCO, la enseñanza. También la enseñanza de la bioética en el marco de lo que Bárcena y Melich han llamado un acontecimiento ético, y hacer que este interreño abra puertas, sea una oportunidad, descorra los velos y nos permita ver lo que oculta, esa oscuridad, las formas de dominación que nos han mantenido y nos siguen manteniendo cada vez más sumisos y sumisas, más silenciosas, muchas veces sin saberlo, abstraídos en nuestra propia vida. Cuestionar de alguna manera algunas cosas, dar voz a los y las silenciados de siempre, cuestionar las formas de colonialidad epistémica, en lo que Boaventura de Sousa Santos llama una ecología de saberes, y aportar a la construcción de un sistema global de justicia y solidaridad. Esa será la gran tarea de la bioética global de los derechos humanos, pero la de toda la educación. Pero no es solo en la academia, hay que actuar y comprometerse, hay que hacer oír la voz, denunciar lo que no es correcto y hablar con valentía y sin temor, porque hay una generación frente a nosotros que nos lo está reclamando y un planeta que está en riesgo. Permítanme terminar con una cita a un poema de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, Asombro, donde nos revela un breve fragmento. La vida no es natural, es asombro, descubrimiento, revelación. No es natural estar vivo. Lo natural es el asombro, es la sorpresa, es vivir como recién llegada al mundo. El asombro, con sus dosis de ternura, de ironía, de humor, de curiosidad y de ganas de vivir, para que los que mandan dejen de tener poder sobre nosotros y también, quién sabe, si como alternativa política a nuestro fracasado y triste modelo de civilización del que hemos hablado hasta ahora. Es desde allí que la bioética observa la realidad críticamente y mira el futuro con asombro y formula las preguntas y dialoga con este tiempo incierto y actúa para transformarlo, con la humildad de sabernos frágiles, lo sabemos, como seres humanos, pero con la sensibilidad hacia la justicia y la solidaridad que esa misma vulnerabilidad encierra. Les doy las gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora Susana, por su reveladora conferencia.
he de comentarles que recientemente, por lo menos los estudiantes que están en el posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en Bioética, saben que traemos una inquietud por hacer de la bioética algo que trascienda lo reflexivo. Es decir, no podemos seguir permitiendo que la bioética se quede en las aulas, se quede en este recinto en donde digamos cosas bonitas y no podamos actuar. Me parece muy estimulante el hecho de que la doctora Susana el día de hoy nos invite a actuar desde la humildad, desde la sensibilidad y desde la conciencia de una vulnerabilidad que nos ha dejado la pospandemia. Pues este es el momento en el que vamos a abrir nuestro espacio para tener un diálogo con la doctora Susana. Les damos las gracias a quienes están conectados en línea a través de la plataforma que nos ofrece la Fundación Carlos Slim, y también queremos agradecer todo el apoyo que nos están brindando. Si tienen preguntas en el público, también estamos abiertos a escuchar preguntas. Si no, yo hago preguntas porque sí soy muy parlanchina. Bueno. Aquí hay una, por favor. Es que si prenden la luz te ves oscurita. Hola, buenas tardes, creo que ya. Mi nombre es Sofía Martínez, vengo de varios lados. Vengo del Instituto Nacional de Nutrición, soy egresada de la maestría en Ciencias de la Salud de la UNAM, tengo doctorado en bioética y bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes, escuchar esta conversación que nos ha dejado, estas palabras que nos ha dejado, doctora, me conmovieron honestamente las últimas palabras, le agradezco tanto, que seamos varios que estamos aquí conscientes y pues a lo mejor es más que una pregunta, una observación, a lo mejor hasta un poco fuera de lugar, pero justo, doctora Jennifer, me llama la atención que saliendo de aquí ya no somos bioéticos. Ya está haciéndose un uso excesivo de plásticos aquí afuera, se está haciendo un uso excesivo de materiales que yo me pregunto en dónde van a quedar. Entonces, pues es un poco esa situación y bueno, pues ya ni digamos al interior de lo que estamos enseñando y que suena tan lindo en las aulas, ¿no? Hagamos verdaderamente esto que nos hace invitación la doctora, de comprometernos y de hacer un hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, por acá. Gracias. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acompañantes. Mi nombre es Evelyn Ortega. Vengo de la licenciatura de Letras Clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me interesa el tema por cuestiones filosóficas y bueno, por este mismo enfoque que hace de una cuestión más allá de lo reflexivo, del trascender, me gustaría preguntarle si ve viable esto de modificar el punto de vista antropocéntrico, porque creo que eso es en gran medida parte del problema, que bueno, ya dijo Pitágoras hace añísimos, que el hombre es la medida de todas las cosas y urge una medida natural en donde el hombre ya no como ente político, sino como ente natural pueda ayudarse a sí mismo y a la naturaleza. Gracias. Sí, la verdad que es un tema súper importante. Creo que se ha avanzado mucho más en el campo del pensamiento y del fundamento que de las prácticas. Hay muchísimas líneas de trabajo en cómo ir abriendo en algún sentido, mi crítica al pensamiento de la modernidad va también en ese sentido, de las ideas del antropocentrismo. Y creo que hay un movimiento global enorme, muchísimas organizaciones a nivel global que están trabajando fuertemente en ello. Ahora se trata también de un cambio político. El pensamiento puede acompañar y sin lugar a duda las ideas han llevado adelante las grandes transformaciones sociales y políticas a lo largo de la historia. Estamos todavía en el medio de ese camino y hay que seguir. Creo que por eso
valoro mucho la tarea de muchas organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajan en defensa del ambiente, en defensa de la madre tierra. Yo mencioné en América Latina la declaración de las comunidades en defensa de la madre tierra, porque precisamente van ampliando también el marco de los derechos y crear nuevos derechos. Creo que en Colombia hay un derecho, le han otorgado derecho a un río, es así como las constituciones del Ecuador y de Perú, que van cambiando notablemente. Es una tendencia y creo que los países de bajos ingresos están siendo, por lo menos América Latina, pionera en ello. Vamos hacia eso, ojalá lo hagamos antes que sea demasiado tarde. Sí, buenas tardes, doctora Susana. ¿Qué tal? Felicidades, ya tuve oportunidad de saludarle, felicidades por este reconocimiento y esta ponencia. Soy Cipriano Martínez, vengo del Instituto de Investigaciones en Bioética en Monterrey y pertenezco a la Red Mexicana de Educación Bioética. Bueno, pues más que nada es un comentario con respecto a lo que podemos hacer los bioeticistas. Es muy bonito, así como lo señalaron ahorita, que estemos nosotros en este recinto tratando estos temas y que en un momento, como decía la doctora, puntualmente se nos olvide al salir de acá. En este caso, considero muy importante la labor que nosotros hacemos como bioeticistas en esta educación bioética continua. Es muy importante nuestra labor a nivel de los comités hospitalarios de bioética. Es muy importante también a nivel de los comités de ética en investigación. Es correcto, está muy bien todo eso. Y es muy bonito participar en dilemas y en debates en los cuales se tenga que hablar de bioética. Pero lo que yo considero más importante de todo como labor de bioeticistas es la educación. Y la educación que yo considero necesaria es que tenga una base filosófica amplia, empezando por la consideración ontológica del ser humano. ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde vamos? Lógicamente tenemos que ver la historia, que ya la doctora Susana nos hizo ver claramente cómo estamos en este momento. Ok, pero así como dice un investigador a quien también conozco de nombre Francisco Guel Pelayo, ok, conocemos la historia, ese es el pasado, ok, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí para adelante? Creo yo que eso es lo más importante. La educación bioética con un fundamento filosófico amplio. Gracias. Muchas gracias. Yo les agradezco, perdón, se nos terminó el tiempo y nuestros siguientes ponentes ya están en línea, que por cierto, en algún momento los podremos saludar, es Eduardo, María Luisa y demás compañeros que ya están conectados con nosotros en línea. Les agradecemos mucho su tiempo, doctora Susana, muchísimas gracias. Le hacemos entrega de un pequeño reconocimiento y el aplauso de nuestros asistentes. Muchas gracias. Vamos a tomarnos solamente un minuto en lo que cambiamos la mesa. Por favor, no se muevan de sus lugares y ya seguimos con la siguiente mesa. Gracias.